Bom dia, meu nome é Jerônimo Rivera, eu sou professor da Universidade da Savana, em Colômbia. Eu estou muito complacido pela invitação a participar neste congresso internacional de Media Ecology e Image Studies. Muito obrigado com meu amigo Denis Porto pela invitação. Muito obrigado com todos vocês pela participação neste congresso. Eu vou falar em espanhol, que é meu língua nativa, pero se vocês têm alguma pergunta, você pode escrever-me a meu conta de Twitter, a meu página web, jeronimorivera.com. Muchas gracias a todos. Empezaré a hablar acerca del heroísmo en el cine latinoamericano. Quien tenga alguna inquietud, estaré muy complacido en responderla a mi cuenta de Twitter, que está en la pantalla, y a mi página web, jeronimorivera.com. Entonces empezamos hablando acerca de este tema que me interesa muchísimo. La motivación inicial que tengo es el hecho de entender por qué el cine de Hollywood está lleno de héroes, lleno de superhéroes de hecho, y cada vez más vemos en las pantallas los héroes de DC, los héroes de Marvel, que aparecen con grandes proezas, llenos de efectos especiales. Y los norteamericanos suelen creer que existen esos superhéroes y que existen otros héroes de carne y hueso que aparecen protagonizando las películas de acción, las películas dramáticas, las películas de proezas deportivas, pero en América Latina parece ser que no tuviéramos héroes o que no nos creemos del todo el cuento que podemos llegar a tener héroes. Entonces, la motivación inicial es esta. Tenemos un cine que tal vez parece no tener héroes. En algunas investigaciones anteriores que realicé sobre cine colombiano, encontraba cómo las películas están llenas de pesimismo, las películas están llenas de una sensación de derrota previa, y esto en buena parte tiene que ver con el hecho de que realmente no creemos en los héroes, y que al parecer nuestro continente latinoamericano está permeado por una serie de valores invertidos que son los que marcan la pauta en la sociedad y los que nos marcan la idea de cómo debemos comportarnos en esta sociedad, y ha llevado a que, por ejemplo, las personas que son buenas, las personas que ejecutan acciones nobles, puedan ser vistas más como tontas o como poco inteligentes, y las personas que, por el contrario, se desempeñan y se destacan por ejecutar acciones malévolas o por estar vinculados con el crimen, pues termina siendo motivo de adoración, motivo de emulación. Entonces, pues en este orden de ideas y en este sistema de valores invertidos me interesaba mucho hacer una investigación acerca de cómo el cine latinoamericano representa a sus héroes o sus protagonistas y por qué no alcanzamos muchas veces la categoría de héroes en nuestro cine. Entonces, en primera instancia, pues hay que entender un poco en qué consiste el cine latinoamericano, cuáles son nuestras características. Tenemos una cinematografía bastante fragmentada, llena de irregularidades, una cinematografía que tiene más de 100 años en todo el continente, pero con películas muy esporádicas y muy episódicas en cada país. Tenemos tres grandes países que son Brasil, Argentina y México, con una producción cinematográfica interesante, bordeando históricamente entre los 70 y los 120 películas de largometraje al año exhibidas, con muchas más películas producidas, por supuesto. Y tenemos otros países pues, que están en otros modelos y en otros niveles muy distintos de producción. Y en un segundo nivel estaría Colombia, junto con Chile, Venezuela, Perú, que son países que tienen una producción bastante irregular, que han tenido crisis grandes a lo largo de la historia, crisis en donde, por ejemplo, en el caso colombiano, que es el que más conozco, se ha dejado de producir películas prácticamente bajando a cero el nivel. En toda la década de los 90, por ejemplo, en Colombia se realizaron solamente 19 películas, pero que llega un momento en el cual este arte, esta posibilidad del cine se incrementa y llegamos a tener, como el año pasado en Colombia, 50 largometrajes estrenados en salas, que puede parecer realmente poco, pero es mucho frente a esa cifra que les comentaba de 19 películas en toda una década. Entonces, partiendo de esta base, tomo cuatro países que son Brasil, Argentina y México como los líderes, y Colombia como un caso de estudio importante por el crecimiento inusitado que ha tenido en las últimas 2 décadas a partir de la promulgación de la ley de cine en el año 2003. En todo esto, pues lo que me interesa mucho es ver algunas cosas fundamentales que voy a tratar de resumir, porque como ustedes comprenderán, pues esto hace parte de mi tesis doctoral, es un tema mucho más amplio, pero pues tengo 15 minutos realmente para hacer esta disertación y no quiero
pasarme de ese tiempo para respetar el tiempo de los colegas. Me parece importante puntualizar, por ejemplo, la gran importancia que tiene la influencia de Hollywood y de Europa en el cine latinoamericano. Al parecer, existe como una especie de imperativo alegórico, de que el cine latinoamericano tiene que girar alrededor del tema de la realidad y sobre la realidad específicamente alrededor de las realidades más problemáticas de la región, como son el conflicto armado de los países, las guerrillas, el narcotráfico, la marginalidad, la pobreza, la corrupción, una serie de problemas que lamentablemente experimentamos en nuestros países, aunque no de manera exclusiva, y que parece ser que tienen que estar presentes siempre en las pantallas de los cines, representando el cine nacional, colombiano, argentino, mexicano, brasileño, chileno, etcétera. Entonces, esto ha llevado a que, por ejemplo, muchos realizadores, cuando intentan hacer películas con efectos especiales o circunscritas en algún género como el terror, como el thriller, como la comedia, pues básicamente se les dice, pues no, usted no puede hacer esto porque usted no es de los Estados Unidos, usted no es de Hollywood, a usted le corresponde hablar de la realidad. Y lo mismo pasa cuando algunos directores tratan de hacer películas un poco poéticas o películas con unos dilemas más profundos, pues que también se les dice que son directores muy europeos. Entonces, pues estos prejuicios han llevado a que nosotros hagamos un cine que en cierta medida se parece bastante unas películas a las otras, pero sobre todo que está muy distanciado del público, que en América Latina, después de los años 90, ve casi que exclusivamente cine de Hollywood, porque Hollywood llegó a tomarse las pantallas de nuestros países y hay países como Colombia en donde la presencia de las películas de Hollywood en las salas de cine comerciales llega a ser el 90%. Vamos entonces también a ver de manera fundamental cómo estas narrativas, estos relatos que se hacen en América Latina, tienen mucho que ver con dos cosas. Primero, las políticas estatales, porque hacer cine todos sabemos lo costoso que es, y presentar las películas suele ser más costoso o tan costoso por los costos que tienen la exhibición, la realización de las copias y todo lo demás, y esto pues ha llevado a que definitivamente hacer cine es tan caro que si no tenemos el apoyo del Estado para hacerlo, pues es prácticamente imposible en estos países. Ese apoyo estatal, pues también tiene algunos problemas y ha tenido algunos problemas históricamente, que van desde simplemente unas líneas de trabajo, unas líneas temáticas, que puede verse eso muy claramente en el contexto actual en nuestros países, en donde se hacen convocatorias específicas, en donde hay jurados internacionales que evalúan, pero hay unas líneas temáticas de lo que se supone o se quiere que sea el cine de cada país. Digamos que esto es lo menos delicado, pero hemos tenido periodos históricos en países tanto democráticos como los que no lo son, o los que han tenido experimentado periodos de dictadura, en donde el gobierno dice prácticamente qué tipo de películas se pueden hacer. Y es cuando entramos al terreno de la censura y cuando vemos cómo el cine en algunos países latinoamericanos, por ciertos momentos, pues no ha sido del todo libre, se ha contado una historia oficial, una historia que conviene al gobierno en detrimento de la calidad narrativa y en detrimento de la libertad de expresión y la libertad de comunicación. Entonces, la hipótesis a partir de la cual yo partí fue que al situarse en medio de fronteras morales difusas, en donde la justicia, la aplicación de la ley y el ejercicio de la autoridad van por vías diferentes, el protagonista de las películas estudiadas elige un camino poco heroico para llevar a cabo su misión, aunque sus fines sean altruistas. Es decir, en un contexto como el latinoamericano, que además se ve representado en las películas en buena parte de las películas latinoamericanas, en este contexto lo que ocurre es que tenemos un sistema de valores invertidos, donde el bien es mal y el mal es bien. Y tenemos una serie de personajes que pueden inclusive tener fines altruistas, pueden querer hacer cosas realmente importantes, pueden tener buenas intenciones, como diríamos, pero se ven enfrentados y chocan contra una gran pared, que es ese sistema que en general es injusto. Entonces vemos cómo aparecen, por ejemplo, las autoridades representadas como tiranos, como personas que no están al servicio de la comunidad, sino de sus propios intereses, y a menudo como personajes que están también aliados con los malvados, con los villanos, con los criminales. Y esto lleva a que los protagonistas, así tengan buenas intenciones, pues tengan que entrar a jugar un poco con los métodos no solamente no convencionales, sino también ilegales y en algunos casos criminales, y que además el espectador que está viendo estas películas, hasta cierta manera, hasta cierto punto, esté de acuerdo con estos métodos, los justifique, los respete y en un momento dado pueda querer emularlos. Esto, por supuesto, no es gratuito y no se lo están inventando los realizadores de cine. Esto es algo que es cultural, que está presente en nuestras culturas, en donde la elasticidad de la ley es bastante amplia
Y esto pues obviamente viene de los mismos gobernantes, ¿no? Tenemos unos países en donde lamentablemente hemos tenido gobernantes que han infringido la ley de todas las formas posibles, inclusive hemos tenido jueces que se supone que deben impartir ley, o magistrados que se supone que deben impartir la ley, y lo que hacen es quebrantarla, y esto ha llevado a que el espectador en muchos de nuestros países tengo una sensación de desasosiego, de derrota y de muy poca credibilidad frente a las instituciones, y por eso se pone siempre de parte del protagonista, así este protagonista esté haciendo, ejecutando acciones ilegales o inclusive criminales. También planteo que los protagonistas del cine latinoamericano estudiado no obedecen al arquetipo heroico del cine de Hollywood. De hecho, en la imagen ustedes pueden ver al protagonista de una película colombiana llamada El Man. Hay otras, en Argentina hay una que se llama Mirage Man, en fin, que intentan ser superhéroes de capa, de capa básicamente, voladores o con algunos poderes, pero que no encuentran tomarse realmente en serio a sí mismos. Entonces terminan siendo películas de parodia de los superhéroes y no películas estrictamente de superhéroes. Es decir, no, el público no espera que estos personajes salven el mundo, sino que un poco se burla de sus características físicas y de sus posibilidades frente a un contexto en donde prácticamente parece imposible la heroicidad. También planteaba que el protagonista experimenta la frustración y la desesperanza de una misión que está al parecer abocada al fracaso y que además lo lleva a su propia degradación. Porque como la misión termina siendo lo más importante, este protagonista es capaz de ejecutar acciones ilegales, acciones criminales que lo degradan, que lo vuelven peor persona, a pesar de que puede o no obtener lo que se propone. En mi tesis doctoral, a propósito del cine colombiano de manera específica, elaboré un modelo que se llama el modelo del viaje del protagonista del cine colombiano, un poco como una alternativa al modelo del viaje del héroe de Joseph Campbell, en donde básicamente lo que se plantea es que el final de esa misión del protagonista del cine colombiano nunca es completo, nunca es total y nunca es satisfactorio, porque el personaje puede obtener lo que quiere a riesgo de perderse un poco a sí mismo, a riesgo de degradarse, o por el contrario puede el personaje luchar y luchar y luchar sin degradarse, pero al final no obtiene lo que quiere. Entonces, pues hay una suerte de derrotismo y de peso histórico que no nos permite realmente disfrutar estas misiones. Algunos objetivos que tenía pues eran descubrir elementos comunes en la caracterización de los personajes protagónicos de estas películas, estudiar sobre la apropiación de los conceptos de la construcción de héroes o villanos en las películas, e identificar también algunas tipologías narrativas en la definición y construcción de personajes protagónicos en el cine latinoamericano reciente. ¿Por qué elegí estos cuatro países? Ya lo comenté, Brasil, México y Argentina son los países líderes en la región, son realmente muy importantes, es decir, caso como México, por ejemplo, hizo más de la mitad de las películas latinoamericanas del siglo XX. En el caso de Argentina, en estos momentos se está haciendo 110, 120 películas al año y estrenando su inmensa mayoría. Entonces son países realmente poderosos en términos de industria. Brasil es fuertísimo en el tema de exhibición, es uno de los países con mayor cantidad de salas de cine y de sillas de cine en el mundo. Entonces, pues son los tres países que realmente constituyen como no solamente el modelo, sino punto de referencia. Y para el caso concreto de Colombia, que como les decía ahorita, es en este momento como la cuarta cinematografía más importante y además la de mayor crecimiento en los últimos años, pues estos países han sido modelos de referencia muy importantes, sobre todo México. El periodo que elegí para analizar estas películas fue un periodo entre 2004 y 2013, que es un periodo en donde surgen nuevas leyes de cine en toda América Latina, en Argentina, en Colombia, en México se hace una revisión de las leyes anteriores, en Brasil también. Y teniendo en cuenta todas estas características, pues elegí algunas películas que les voy a mostrar a continuación. No se alcanza a ver muy bien, pero básicamente la muestra inicial fue una muestra que realicé en 40 películas de estos cuatro países, 10 por cada país, seleccionando las películas más taquilleras y las películas más relevantes en términos de crítica, de premios y de participación a nivel internacional. Estos son algunos datos que obtuve que me parece que son importantes y representativos en la medida en que nos dicen cosas sobre las tendencias. Una tiene que ver con la ocupación de los protagonistas, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos tienen ocupaciones formales y legales, pero muchos terminan ejerciendo actividades ilegales. Y a pesar de que al principio de la historia son personajes que posiblemente no hayan cometido ningún delito, hacia el final terminan pervirtiéndose y terminan siendo criminales o estando al margen de la ley.
Me llama la atención, por ejemplo, temas como la edad de los protagonistas. Realmente pocos de estos 40 protagonistas son niños y pocos son ancianos. La inmensa mayoría son personas, hombres, como ustedes pueden ver en la gráfica de abajo, en su inmensa mayoría, que están entre los 20 y los 40 años. Creo yo que no es gratuito que muchas de estas películas sean justamente dirigidas por hombres que están entre los 20 y los 40 años y que de alguna manera se ven reflejados allí en esta filmografía, que de alguna manera aparecen como los protagonistas de las películas y desde el punto de vista desde el cual se cuentan estas historias. Digamos que es un punto de vista masculino, es un punto de vista también joven hasta cierto punto, que está planteando estas historias y que está expresando un punto de vista muy particular. Tenemos también otro asunto que es la misión. En términos de la misión, pues tenemos una gran cantidad de misiones, como ustedes pueden ver allí, pero entre todas estas misiones se destaca básicamente, y la más importante de todas ellas es conseguir dinero. Conseguir dinero es algo muy importante en nuestros países, más allá de misiones existenciales o de misiones más filosóficas. Esta misión de conseguir dinero es una misión que tiene que ver con la supervivencia, que hace parte del día a día de Latinoamérica. Y muchas veces de conseguir dinero pues se hace de manera legal, pero otras veces tiene que hacerse también de manera ilegal, porque pues no se logra de la otra forma. También aparece de manera muy importante en todas nuestras narrativas el tema de la familia. La familia es fundamental en la mayor parte de los países latinoamericanos. Yo diría que es algo que está en el ADN latinoamericano. Y por esto en la representación que se hace de los personajes en las películas, las misiones muchas veces tienen que ver con salvar a un familiar o con proteger a un familiar. Y esto es importante porque más allá de los métodos con los cuales se ejecutan estas misiones, pues el objetivo mismo de la misión, pues por eso decía ahorita, puede tener realmente una razón altruista y una razón de protección a quienes más se quiere, que en este caso es la familia. En términos de la motivación, lo que decía ahorita, fíjense ustedes la gráfica y lo más importante es el tema de la familia, proteger la familia, cuidar la familia y aparece como la principal motivación para ejecutar acciones que a veces son muy notables y a veces son muy loables, pero en otros casos son realmente bastante cuestionables desde el punto de vista moral. Con respecto a los obstáculos y los métodos, pues llama muchísimo la atención el hecho de pensar que en términos de los obstáculos, la mayoría de ellos se relacionan con el mismo ambiente. Al parecer, el ambiente, el contexto expresado como alguno de los países latinoamericanos, termina siendo un contexto muy hostil, termina pareciéndose mucho más al infierno en términos narrativos, en donde los personajes tienen que enfrentarse a unas condiciones injustas, a unas condiciones en donde los valores están invertidos y en donde para poder ejecutar esas acciones, esas misiones, pues ellos tienen que untarse un poco y a veces bastante para llegar a ser tan o mal o más malvados que quienes se oponen a su camino. Y entre algunos de estos obstáculos que me parece importante resaltar, pues tenemos el sistema corrupto, que es el más importante de todos, un sistema que implica esos valores invertidos. Tenemos también las guerras o los conflictos internos de los países, tenemos también el crimen organizado, y de alguna manera lo que podemos ver ahí es que también muchos de estos obstáculos se relacionan con la misma realidad, con la misma situación problemática que tienen nuestros países. Eso lleva a que los métodos que ustedes los pueden ver ahí pues son bastante variados, pero la mayoría de ellos rozan o directamente acuden a la ilegalidad. Entonces, muchas veces como espectadores, pues vemos que los protagonistas están desarrollando métodos inmorales o ilegales y de alguna manera lo permitimos, estamos de acuerdo con ellos simplemente porque la misión es una misión altruista y se trata de salvar vidas o de salvar a la familia. O en algunos casos, pues que simplemente vemos que opera algo que podríamos llamar el mal relativo y es que escogemos el menos malo de los males. Y el menos malo de los males es efectivamente lo que está ejecutando el protagonista, porque sabemos que si él asesina, por ejemplo, a uno de los villanos, pues realmente ese villano es el ejecutor del mal mayor y de alguna manera se justifica o lo justificamos desde ahí. Estas son las películas que yo utilicé para analizar en la muestra definitiva. De las 40 que les había comentado, saqué estas 19. Son películas de los 4 países. Ustedes las pueden ver ahí, pues después más adelante podrían además visualizarlas, tratar de verlas. Son películas que
en general les recomiendo bastante. Algunas de ellas, como les decía, son películas muy premiadas, películas que han sido importantes en festivales, y otras no son premiadas, sino que son películas taquilleras, son películas que le gustan al público, y muy rara vez ocurre que una película que le gusta al público sea al mismo tiempo muy premiada, pero me parece importante ver esto porque se trata de narrativas más canónicas, se trata de películas más relevantes y que de alguna manera pueden marcar tendencia en otras películas que realmente tienen mucha menos visibilidad. Finalmente, pues aquí les muestro algo del análisis, porque pues más que resultado me interesaba mostrar esta metodología. Este primer análisis que yo hice sobre las películas, pues tiene que ver con estas variables que ustedes ven ahí. Una es la motivación altruista, es decir, cuáles son los motivos que mueven al protagonista a ejecutar la misión. Otro es si es víctima o es testigo de una injusticia que de alguna manera justifique lo que él va a ejecutar. Lo otro es si acude a vías legales o no, ¿sí? Si realmente acude a esas vías. El otro tiene que ver con el aprendizaje de la evolución del personaje, y es si del principio al fin él ha aprendido algo o él se convierte en una mejor persona. Y por último, si él es capaz de trabajar en equipo. Ustedes van a ver en la gráfica que cuando tiene un color verde, pues es porque efectivamente sí cumple con esa motivación, y digamos en ese sentido el único personaje que aparece prácticamente impoluto dentro de toda la muestra es Benjamín Espósito, el protagonista del Secreto de sus ojos, que es un personaje, un héroe con una motivación altruista, que ha sido víctima, que ha sido testigo de una gran injusticia, que trata de acudir a las vías legales, pero encuentra que hay un sistema corrupto que no le deja hacerlo por ese lado, que tiene un gran aprendizaje a lo largo de la historia y que además es capaz de trabajar en equipo. A diferencia de este personaje, la inmensa mayoría, y hay un par de casos paradigmáticos que ahorita va a mencionar para terminar, como el de Benjamín, el Benny del infierno, que pues es un personaje que aparece con un saldo rojo, por así decirlo, con mayores atributos negativos que positivos. En la mayoría de los casos, pues no se puede acudir a todas estas características, y esto aleja mucho a los protagonistas de un concepto de heroísmo mucho más canónico que el que realmente representa. Y para cerrar, pues quiero comentarles el caso de dos películas muy representativas de esto que estoy comentando, una de mexicana y la otra brasileña. En el caso mexicano se trata de El Infierno, una película de Luis Estrada del año 2010, que me parece muy importante y muy representativa porque plantea una historia en donde realmente México, y sobre todo la frontera, el norte de México, representando un pequeño pueblito, eh, aparece como el infierno, aparece como un lugar en donde todo está al revés, en donde los gobernantes son corruptos, son ladrones, son bandidos, son asesinos, donde el poder detrás del poder es realmente el narcotraficante, y en donde no es gratuito que el protagonista vaya en busca de su hermano, que fue asesinado porque era un narcotraficante muy importante a quien denominaban el Diablo, y su misión a lo largo de la historia es recuperar al Diablito, que es su sobrino, el hijo de su hermano fallecido, que va por los mismos pasos de su padre, que va a convertirse posiblemente en un gran narcotraficante. A pesar de que esta labor, esta misión de recuperar a su sobrino y a su cuñada de las garras del narcotráfico es altruista, pues el personaje termina ejecutando toda serie de acciones bastante cuestionables, como el homicidio, como el vandalismo, el narcotráfico, para poder llevar a cabo esta misión. Finalmente él termina convirtiendo en un narco, y esta manera de infiltrarse entre el negocio y de asesinar y de hacer todo lo que hace un narcotraficante lo lleva finalmente al desarrollo y a poder ejecutar su gran misión, y terminar convertido prácticamente en un héroe a pesar de tener todas estas características cuestionables. Y finalmente tenemos también otro caso representativo, que es la película Tropa de Élite, en su primera y en su segunda parte, en donde tenemos un personaje muy interesante que es el capitán Don Nascimento, que es un personaje muy controvertido, es un capitán del ejército en la primera película, que debe limpiar, entre comillas, de bandidos, de criminalidad, las favelas de Río de Janeiro para la llegada del Papa que va a estar en la ciudad. Entonces, pues esto lo hace de la manera más violenta, de la manera más ilegal posible, y después asesinando las bandas criminales, transando y todo lo demás,
por debajo de la cuerda, digamos, haciendo actos corruptos, pero en la segunda película da un giro muy interesante porque este personaje se convierte en un funcionario del gobierno y descubre que realmente más allá de los narcotraficantes y de los pequeños, sí, de los pequeños narcotraficantes de los barrios, realmente hay un poder mucho más fuerte que es el poder de los políticos, y los políticos son los verdaderos villanos a los que hay que combatir. Entonces, pues para cerrar, creo que estas dos películas son muy representativas de lo que acabo de decir. Me disculpan por favor el tiempo porque pues es muy corto, hay mucho que decir, pero de todas formas quería compartir con ustedes estas conclusiones. De nuevo les voy a poner mi correo, mi cuenta de Twitter, mi página web, para que ustedes puedan conocer un poco más sobre mi trabajo y podamos seguir en contacto. Muito obrigado pela invitação. Espero poder seguir en contacto con todos ustedes y nos vemos pronto. Muchas gracias.